el conservadurismo, como lo he definido, viene a ser una postura en el tiempo. O sea, yo creo un paradigma y me aferro a ese paradigma forever and ever, Mm, para siempre. mm, Y por ahí, de repente, el AGE es eso, yo no lo sé. Me gustaría preguntárselo, porque si él no ha hecho este proceso, o la AGE o Márquez, o Mamela Fiallo, o cualquiera de ellos, yo les diría, oye, ¿tú te estás aferrando a un paradigma o estás viviendo una tradición? Es lo primero que les preguntaría. Personalmente, si me preguntas a mí, yo no puedo responder por ellos. Yo me considero más tradicionalista que conservador, ¿no? O sea, mm, ya creo que el mm, conservadurismo le he dado duro, mm. pero yo sí valoro la tradición, yo sí valoro las raíces, yo sí valoro la cultura, la herencia de tus antepasados, el aprender de sus antepasados. Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Esta oportunidad tenemos a Rafael Aita, él es Capitán Perú, y vamos a hablar sobre un tema que es de bastante interés en general, creo yo, de dominio público, el mío también en particular. Yo voy a aprender mucho en esta conversación con él. El tema es sobre el conservadurismo. Rafael, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá un gustazo siempre estar nuevamente en tu canal. Genial, Rafael. Tal vez antes de comenzar, quieras presentarte un poco para que las personas sepan quién eres en general, muy rápido. Así es, bueno, creo que la gran mayoría me conocen por mi canal de Capitán Perú, el cual es un canal para difusión de historia, de cultura, de datos inéditos. Lo que no te cuentan en tu colegio, pues te lo contamos en mis redes sociales. Y además soy autor de libros y novelas históricas como El secreto del último Inca, Pachacute, que le estratega el imperio y la historia del Perú en memes. Exacto, exacto. Yo te conocí por tu canal, el Capitán Perú, que me Ujú. interesó, me gustó mucho. Entrevistaste a un amigo mío de acá de Cusco. Y nada, a partir de ahí ya conversamos en una oportunidad, pero en esta oportunidad vamos a hablar de un tema político, ¿no? Pero Así es. no sé si hasta qué punto político. Acá ya no nos vas a aclarar tú esto, porque la primera pregunta justamente gira en torno a qué es el conservadurismo, porque te doy una impresión personal. O sea, yo veo pues, digamos que en toda esta atmósfera mediática, donde por un Ujú. lado están los libertarios, por el otro lado están pues los de izquierda, izquierda marxista, los progresistas, qué sé yo, pero también, de hecho, que está apareciendo con fuerza el discurso conservador, sobre todo a partir de Laje y también de Ujú. Miklos Lucas. Tú también estás ahí dentro de ese espectro. Y no sé, aclarándonos un poco el panorama de lo que vendría a ser el conservadurismo en general, ¿no? Yo sé que es difícil, pero trata de resumirlo. Sí, sí, mira, es más, el tema es tan difícil de acotar que incluso las personas mismas que has mencionado no lo tienen claro, Ujú, como es el caso, pues, Agustín Laje, Nicolás Márquez, y de hecho yo mismo he enviado mensajes y he debatido, por ejemplo, con Miklos Lukács, le envié un mensaje sobre cuál es esta corriente, ¿no? Es como una especie de corriente que se define a sí mismo como nueva derecha, aunque yo también no me cuadra mucho el término de nueva derecha porque no es que estén proponiendo una nueva escuela, o sea, tú los escuchas hablar y su filosofía es la de los griegos clásicos, entonces, ¿eso qué tiene mm, nuevo? Pues, ¿no? claro, claro. Entonces, ahora he visto que se están definiendo solamente como derecha, pero al mismo tiempo vi un video de Nicolás Márquez en donde te dicen que la derecha es lo contrario de la izquierda, ¿no? O sea, todo el mundo que está en contra de la izquierda, ese es de derecha.
Y esa es una posición con la que yo no estoy para nada de acuerdo, porque es una posición totalmente reaccionaria. Mm, Y la derecha no es reaccionaria, todo lo contrario. Los reaccionarios eran la izquierda desde la Asamblea General de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo la derecha va a ser reaccionaria? Así que por ahí tampoco estoy de acuerdo con su definición. Se dicen conservadores, en el sentido que apelan a los valores pues tradicionales de Dios, familia, vida, patria y propiedad privada, pero al mismo tiempo he visto que muchos de ellos son libertarios, mm, y los libertarios son lo contrario de los conservadores. Por ejemplo, ellos comulgan en muchas ideas con Javier Milei, y Milei es totalmente libertario, no es conservador. Y por ahí algunos hablan de paleolibertarismo, mm. ¿no? O sea, que es como una especie de un liberal conservador, que para mí eso me suena a Paco Mango, pues es como que digas izquierda-derecha, ¿no? Ya, yo soy un izquierdista de derecha, igual, ¿no? Yo soy un liberal conservador, tampoco me cuadra, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que a mí me encantaría sentarme con todos estos personajes para definir realmente qué son, ¿no? Lo he invitado mil veces a Agustín Laje, también a Nicolás Márquez, a Mamela Fiallo, y de todos ellos, el único que me ha dado bola es Miklos Lukács, Mm. que me ha dicho que sí me va a dar una entrevista, que espero que sea pronto, y ahí también poder definir y decir, a ver, ¿qué eres? Si eres conservador, liberal, derecha, nueva derecha, Mm. derecha reaccionaria, derecha tradicional. Y un tema que yo les plantearía es diferenciar lo que es el tradicional del conservador, porque hasta este momento veo que se utilizan como sinónimos o indistintamente, ¿no? Que el tradicional se llama a sí mismo conservador. Y eso no es verdad. Hay una diferencia sustancial entre ser conservador y creer en una tradición, en ser tradicionalista. Y yo creo que la principal diferencia está en el juicio del tiempo. Porque fíjate, ¿eh? Todo conservador en su momento fue liberal o revolucionario. Ejemplo, los comunistas. El comunismo, o los que el día de hoy se llaman la izquierda conservadora, ¿correcto? Ujú, ujú. La izquierda conservadora son aquellos que están en contra, es una izquierda que está en contra del globalismo, ¿ok? En contra del globalismo y de la Agenda 2030 de la ONU y lo que son pues el progresismo, el posmodernismo, el liberalismo, Entonces, lo que ellos llaman el neoliberalismo. es una izquierda tradicional, anclada Es una en... izquierda conservadora. Pero Esa es una izquierda conservadora. suena extraño, izquierda conservadora. O sea, parece una contradicción en sí misma. Se supone que las izquierdas... Es, Ajá, exacto, porque supuestamente el izquierdista comenzó siendo revolucionario, definitivamente. pero cuando han pasado 100 años de la revolución de Lenin, el día de hoy ya son conservadores. ¿Por qué? Porque ya venía una nueva escuela, que es el posmodernismo Mm. globalista, de las cuales ellos se oponen, porque ellos son en contra de lo que son las medidas globalistas, que consideran imperialistas y que consideran pues injerencia extranjera. Entonces son anti-posmodernistas, Mm. no creen en la deconstrucción, ni en los géneros fluidos, ¿En qué ni contexto, en, en qué contexto histórico me estás hablando? ¿Qué lugar específico? ¿Algún lugar específico? en el Perú, por ejemplo. El partido de gobierno no Ah, cree en el globalismo, ah, no cree en la obvio, Agenda 2030 de obvio, la obvio. ONU, Ajá, claro. no cree en la ideología de género. Entonces, ¿no Mm. son conservadores? Son fieles a, digamos que a su paradigma de pensamiento, ¿no? El paradigma que tiene que ver con esto del proletariado, la lucha de clases. Y Es, eso no es un conservador. claro, yo creo que sí. O sea, Un sí, conservador es el que es fiel a su paradigma. sí, exacto, sí, sí, sí. Es que, a ver, Ajá. si te das cuenta, a eso me refiero. El conservador, eh,
depende del periodo de tiempo, como muy bien me has preguntado. ¿A qué contexto te estás refiriendo? Me Ujú, dijiste, ujú, ¿no? ujú, Porque el conservador depende de su periodo de tiempo. En ujú. otras palabras, el revolucionario de hace 100 años es el conservador Mm, del día de hoy, exacto, exacto. ¿correcto? Sí, sí. Y de repente si nos remontamos a la Revolución Francesa, 200 años atrás, el republicano era revolucionario. Sí, El sí, día sí. de hoy, el que defiende la república es conservador, Claro, porque es el status quo que ya hay. Está defendiendo su paradigma, como dijiste. exacto. Como tú señalas, digamos que eh, si defiendes una línea política y estás amparando un paradigma y un contexto histórico, espacial específico, ya te conviertes en conservador, ¿no? Así es. Y por lo tanto, también es muy probable que los revolucionarios del día de hoy, en 100 años, sean los futuros conservadores. Sí, sí, Correcto. sí, sí. Entonces, el conservador depende de una línea de tiempo. El que es conservador el día de hoy, hace 100 años, era revolucionario. Eso lo podemos ver, por ejemplo, también con la reforma de Lutero, ¿no? Si Claro, nos remontamos al siglo XVI, los luteranos eran los revolucionarios. claro, El día de hoy, los luteranos evangélicos son los más conservadores que hay. claro. Pero en todo caso, la Correcto. pregunta sería la siguiente. Me parece, o bueno, no sé, tal vez tú conozcas, una línea política que siempre esté en ese vértigo de transformación y que se aleje de su propio paradigma cuando haya pasado un cierto tiempo. Creo que, bueno, no sé, no puedo Sí, identificarlo. es que ese sería el tradicionalista, ¿ok? La diferencia del conservador con el tradicionalista es que el tradicionalista sí cuestiona sus tradiciones y las adapta de acuerdo a la época, correcto. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar tradicionalistas porque es difícil cuestionar tu tradición y al mismo tiempo mantenerla. Ujú. Es muy difícil entrar en ese vértice que tú llamas, Vértigo, en vértigo. donde, perdón, en ese vértigo, en donde yo no me aferro a un paradigma, yo puedo cambiar mi paradigma, pero al mismo tiempo yo no voy a reinventarme desde cero y Ujú, yo mantengo mis raíces esenciales, ujú. pero las actualizo, ¿no? Al día de hoy. Es muy difícil encontrar eso, ¿ah? Sí, sí, sí. Eh, yo no he visto mucho, pero personal, pero uno de los pocos que he visto y que creo que por eso genera gran controversia es el mismo Papa Francisco. Mm. A ver, Puedes explícame. sorprender, pero te voy a explicar. Tú lees Fratelli Tutti, ¿ya? Que es la última encíclica que escribió el Papa el año 2020. Y él, en esa misma encíclica, ataca a los conservadores, Mm, ataca a los nacionalismos, los que son anti-inmigración, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo defiende las tradiciones y dice, literalmente, aquellos que abandonan su tradición son fácilmente manipulables porque son como niños que no escuchan la experiencia de sus mayores. mm. Entonces, eso es un tradicional. Un tradicionalista es aprender de la experiencia de tus antepasados, de tus mayores, pero sin estancarte en el paradigma del pasado. Teóricamente está perfecto, lo entiendo todo, pero en la práctica, ¿has encontrado Sí, centros urbanos, sociales que respondan a esto? como te dije, es difícil. Sí conozco personas que incluso lo podemos ver más en el interior del país que en Lima. Ujú, Porque si tú te das ujú, cuenta, ujú, Lima es bastante liberal posmodernista, pero el interior es tradicional en el sentido que cuida sus ujú, tradiciones. ujú. O sea, tú te vas a Cusco y vas a encontrar tradiciones por todos lados, pero no veo que sean tradición. Algunos obviamente sí tienen sus paradigmas anclados en el tiempo,
pero en general, en su mayoría, son tradiciones que se van actualizando a prácticas también del día de hoy. Entonces, yo pondría el ejemplo del interior del Perú, los Andes, la sierra peruana, como efecto de una sociedad tradicionalista, que Ajá. está arraigado a sus raíces, a sus tradiciones, pero no se queda estancado en el tiempo. Un ejemplo particular lo noto en Puno, también en Cusco, obviamente, hay muchos ejemplos, pero en Puno me llama mucho la atención el hecho de que tú respiras la atmósfera de la ciudad de Puno, donde está pues repleta de esas tradiciones, esos códigos, su idioma, etcétera, etcétera. Sin embargo, producen, y es muy extraño, una producción fílmica, cinematográfica, con un enfoque muy hollywoodense, ¿me entiendes? Películas Así es. como La Fuerza del Cóndor, donde hay artes marciales, efectos especiales, muy hollywoodense. Pero sí, tienes razón. Sí, ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que... Ahora, obviamente, también encuentras los que están anclados en un paradigma, ¿no? Y para mí, esa es una de las críticas al indigenismo. Mm, O ujú, sea, el indigenismo romantiza el pasado, ujú. ¿correcto? Sí, definitivo. Y por esto, una de mis críticas es mostrar nuestra historia pasada para romper la visión utópica, idílica de un pasado que es paradisíaco, ¿no? Y ese constante retorno al pasado. Es por eso que en muchos de mis videos se me muestran diferencias con el indigenismo. Pero ojo, yo valoro mucho el tradicionalismo del Ande y que mantenga sus tradiciones. Y que esas tradiciones, sobre todo, se vayan amoldando y actualizando en el tiempo, porque eso es lo que hay que aceptar en el proceso de formación del Perú. Que el proceso de formación del Perú fue sincrético Ujú. y que muchas de estas tradiciones se unieron, se fusionaron con las tradiciones occidentales que venían de Europa. Y eso es lo que nos define como peruanos. Y eso es lo que ha marcado nuestra historia durante los últimos 500 años, al punto de que esas tradiciones con influencia occidental ya las hemos hecho nuestras. Ejemplo, pues, los mismos carnavales, si Mm. me hablas de Puno, la Virgen Claro. de la Candelaria, los caporales, todos esos bailes tú ves que, y fiestas y festejos son sincréticos, Sí. muestran unión de culturas. Es difícil Y bueno, ajá, es difícil encontrar una práctica cultural actual, contemporánea, que puedas decir que es pura en el sentido de así es. es puramente indígena, ¿no? O puramente del Y Ande. es por Ajá. eso cuando escucho de que hay que descolonizar, ¿no? Y hay que, como que hay que separar, hay que fisionar, hay que romper, como si hubiera que destilar la cultura andina neta, quitándole toda influencia occidental, Mm. estamos hablando de quedarse anclados en un paradigma ya inexistente, porque como hemos dicho, ya no existe una cultura andina neta. Lo que hemos recibido hasta el día de hoy es esa tradición que ha ido incorporando mayor y mayor riqueza de la inmigración que ha recibido y nos ha dado unas tradiciones todavía bellas que disfrutamos el día de hoy. Eso es tradicionalismo. Y el aceptar eso y el aceptar las distintas influencias que hemos tenido es el mejor ejemplo de tradicionalismo que puedo encontrar en contra de anclarse en un paradigma que está estancado en el tiempo y desechar todo lo que vino después, que vendría a ser el conservador que hablamos. Ya, entonces ahora que hemos hecho, primero creo que le hemos dado un rodeo a la pregunta de fondo con diferentes propuestas políticas, etcétera. Ahora, a ver, ya Ajá. centrarnos en la pregunta de, entonces, ¿cómo se diferencia el conservadurismo de todos estas propuestas, ¿no? Políticas, ideológicas, pensamientos. A ver, bueno, como mencioné, el, 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 el conservadurismo, como lo he definido, viene a ser una postura en el tiempo. O sea, yo creo un paradigma y me aferro a ese paradigma forever and ever, Mm, para siempre. mm, Y por ahí, de repente, el AGE es eso, yo no lo sé. Me gustaría preguntárselo, porque
si él no ha hecho este proceso, o Laje, o Márquez, o Mamela Fiallo, o cualquiera de ellos, yo les diría, oye, ¿tú te estás aferrando a un paradigma o estás viviendo una tradición? Es lo primero que les preguntaría. Personalmente, si me preguntas a mí, yo no puedo responder por ellos. Yo me considero más tradicionalista que conservador, ¿no? O sea, Mm, ya creo que el mm, conservadurismo le he dado duro, mm. pero yo sí valoro la tradición, yo sí valoro las raíces, yo sí valoro la cultura, la herencia de tus antepasados, el aprender de sus antepasados. Sin historia ¿Qué no pasa? hay, no hay futuro, pues. O sea, sería, no sé si hay propuestas que tienden a negar el pasado, la tradición, y quieren mantener una actualidad o solo estar viendo el futuro y estar en Eh, ese... eh, el posmodernismo. ¿Sí? ¿Tú crees? El posmodernismo, sí, Eh, totalmente. el, A ver, el posmodernismo, justamente, y sobre todo lo que es el progresismo. ¿Cuál es la mm, definición de progresismo? mm, bueno, progresista yo entiendo aquella militancia que trata Ujú. de proponer, digamos, ciertas políticas de inclusión y que el Estado o el mercado puedan apropiarse de, digamos, de esos paradigmas políticos que ellos tienen. Por ejemplo, Ya, ajá, sí, 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 continúa. pero el progresismo, en su sentido más amplio, se le considera o se define como todo aquello que valora el progreso o lo nuevo como sinónimo de bueno y lo antiguo como sinónimo de malo. Ujú, Entonces, tú tienes la definición de la familia. Ah, eso es, si es de antes, si es antiguo, entonces es malo. Hay que reformular la definición de familia. Tú tienes una definición de persona ujú, incluso. ujú. Ah, no, pero si es antigua, es malo. Tenemos que reformular la definición de persona. Tú tienes una definición de sexualidad. Si viene de antes, es malo. Tenemos que reinventar lo que es la sexualidad, la sociedad, la persona, los gobiernos. Ese sería el progresista nato, el que quiere inventar todo de nuevo, porque todo lo antiguo lo considera pasado, obsoleto, caduco, y por lo tanto tiene que ser reemplazado por lo nuevo. Sí, 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 en general creo que coincido. Eh, Sin embargo, creo que cuando hablas del postmodernismo, tal vez tendríamos que diferenciarlo, ¿no? De alguna manera, Sí, porque es verdad. sí, porque el posmodernismo, podríamos hablar de un posmodernismo que tiene influencia, es cierto, en el progresismo, que el progresismo es algo Sí. más de las masas, pero el posmodernismo tiene su ancla teórica, ¿no? Y en su ancla, o en su Mm. lado, o en su dimensión teórica, digamos que es diferente de la militancia progre, digamos. Sí, es verdad, ¿no? Porque en posmodernismo tienes a Derrida, a Foucault, a Levi Strauss, a Sartre y a todos estos filósofos de la escuela francesa que definen lo que es el posmodernismo y la deconstrucción y sobre todo el existencialismo, ¿no? Bueno, parte de Kierkegaard, de Heidegger, filósofos existencialistas, pero también sabemos que Heidegger era existencialista cristiano, ¿no? Podríamos ya definir propiamente el existencialismo ateo desde, desde Sartre. Y el posmodernismo es esencialmente existencialista, está en su ADN el existencialismo, ¿no? A ver, el día de hoy, posmodernismo y progresismo son equivalentes, porque el posmodernismo es la escuela de lo moderno, entonces obviamente el progresismo va a estar alineado a lo moderno y a lo actual y a lo que está en boga. Pero vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Qué pasaría si pasan 100 años? ¿Correcto? E Ujú. imaginemos que dentro de esos 100 años la escuela existencialista viene a menos, comienza en caída y el esencialismo filosófico cobra un nuevo auge, porque así son los vaivenes de la historia y de las distintas escuelas, ¿no? Pasan de un extremo a otro. El posmodernista nato y puro se va a aferrar a su existencialismo sartreriano.
y por lo tanto se va a convertir en un futuro conservador, aferrándose a su paradigma que estableció en el tiempo. Y el progresista verdadero, innato de corazón, deberá desechar lo malo y decir, no, ya el posmodernismo pasó de moda y es antiguo y es caduco, y me voy a quedar con lo nuevo, simplemente porque es nuevo y es actual. Que ojo, eso también es una falacia. O sea, el desechar lo antiguo por ser antiguo y considerar mejor lo nuevo solo por ser nuevo es una falacia lógica, no se sostiene. Pero es un principio del progresismo y ahí podríamos establecer una diferencia entre progresismo y posmodernismo, que ahora parecen indistinguibles, pero en el tiempo seguramente, si vienen nuevas ideas y nuevas escuelas, seguramente en algún momento sí se llegarán a separar, como el día de hoy se ha separado pues de las otras corrientes que hemos hablado y que más bien son los nuevos conservadores de hoy, ¿no? Entiendo, entiendo perfecto, aunque tengo por ahí una duda respecto, la voy a formular después, respecto al No posmodernismo. es fácil, Respecto ¿ah? al Creo que posmodernismo, sí, sí, esto nos es hemos complejo. mandado, creo, sí. Sí, Es una vaina, sí, que no se habla así nomás, ¿no? exacto, Pero exacto. espero que la gente nos esté siguiendo. Ojalá que sí, ojalá Si que sí. no, miren el video de nuevo o si no, nos escriben y respondemos preguntas por interno. Sí, que pongan pausa, que rebobinen, no sé, pero va a estar un poco Y si fuerte esta no, charla en general. Ya lo estamos viendo hasta este momento. Ahora, Rafael, otra vez al conservadurismo. Me hablabas de una esencialidad perenne que no tiene tiempo, que no tiene lugar. eh, no, un esencialismo, eh, a ver, te hablé del esencialismo, ¿no? El esencialismo es la escuela que dicta que existe una esencia en el Ujú, ser humano, ujú, ¿correcto? correcto. Básicamente podemos definir a los griegos clásicos, ¿no?, como esencialistas. Obviamente a toda la escolástica de la Edad Media es fuertemente esencialista en el sentido que cree que la esencia del ser humano es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y que recién se comienza a cuestionar con el existencialismo, o bueno, se puede haber cuestionado antes, pero digamos, el cuestionamiento más fuerte es el existencialismo, específicamente en la frase que Sartre dice, ¿no? La experiencia precede a la esencia. Mm, Esa es la frase fundacional y que define el existencialismo, ¿no? O sea, primero viene la experiencia y en base a la experiencia viene tu esencia. En otras palabras, primero hago y luego soy. Yo exacto, soy lo que hago. exacto. El esencialismo te dice lo contrario, la esencia precede a la experiencia. Yo primero soy, yo primero existo, yo primero tengo una esencia y en base a eso tengo una experiencia, actúo, ¿no? Entonces, claro, el día de hoy la escuela preponderante es la existencialista, es lo que, digamos, te dice la Academia de Filosofía y la escuela posmodernista, que es la que rige el día de hoy la filosofía en las universidades ¿Qué es y esa en la academia. esencia? ¿Qué es esa esencia? ¿A qué te refieres con esa esencia? No, no, digo, ahorita es la No, 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 existencialista. no, no. Dentro del Dentro del conservadurismo. existencialismo, Ajá. depende a quién le preguntes. Depende A a quién le preguntes. Aristóteles. Si le preguntas a Aristóteles, tu esencia es el acto y la potencia. Mm, ¿Ok? ujú, Si le preguntas a Platón, tu esencia es el mundo de las ideas. ujú, ujú, ¿Correcto? Para Platón existían dos mundos. El mundo de la materia y el mundo de las ideas. ¿No? Y el mundo de las ideas pues era superior y es el que daba la forma a la materia. Entonces nuestra verdadera esencia está en ese mundo de las ideas. Aristóteles te dice que no. Aristóteles que dice que crear dos mundos es redundante, cuando en realidad solo vemos un solo mundo. Y en ese mundo tenemos una potencia que actúa y nosotros la convertimos en algo.
Si le preguntas a Demócrito, te dirá que tu esencia son los átomos. Y Demócrito es el padre del materialismo. Materialismo, claro, materialismo. Si tú le preguntas a cualquier materialista, te dirá tu esencia es la materia, son los átomos por los que están conformados. Si tú le preguntas a un idealista, como por ejemplo, si tú le preguntas a Descartes, ¿no? O a Descartes, como debería pronunciarse, tu esencia es tu Pensamiento. pensamiento. Pienso, luego existo. Como pienso, por lo tanto yo existo. O sea, mi razón de existir es mi pensamiento y mi duda. La escuela idealista, ¿no? Nosotros somos mente y la materia es una ilusión. ¿Y el La conservadurismo en escuela, cuál se ancla? ¿En cuál de ellos? ¿En cuál de estas escuelas? ¿cuál? Tu conservadurismo, el que tú defiendes, ¿en cuál de estas escuelas se funda? Es que, a ver, mi esencialismo, mejor dicho, ¿no? Ya, Mi esencialismo. ya, ya. Mi esencialismo sería la de la escolástica. Mm, El ser humano, y tal vez yo me acercaría más a la de Heráclito. Ese mm, sería, creo yo, la mía. Nosotros somos el logos, mm, mm, mm. dentro de la definición del logos griego, ¿correcto? Logos, como lo que hoy día sería la conciencia, ¿no? Porque entonces es una escuela muy cercana al idealismo, ¿no? Que coloca la mente sobre la materia, pero al mismo tiempo, como dije, es también escolástica, en donde somos un logos, pero en materia, o sea, no niego la existencia, no digo que la materia sea una ilusión, como dicen los idealistas. Para mí la materia es una realidad, pero no soy materialista, no creo que somos puramente materia, sino que existe un logos, que es nuestra conciencia, que es no computable, y por lo tanto no es un algoritmo y no emerge espontáneamente de la materia cerebral, como sí dirían muchos materialistas que te dicen, tu conciencia emerge del cerebro, de las interacciones neuronales en tu cabeza. Yo no creo eso, porque si fuera así, la Internet, que tiene mayor número de conexiones que el cerebro humano, ya hubiera tomado conciencia también. Y no hemos visto pues que se ha despertado un Skynet con ganas de destruir a la humanidad o de conquistar el mundo, ¿no? O una Matrix. Entonces, no creo que la conciencia emerja de las conexiones neuronales. Yo creo que hay un logos que va más allá de la materia y que nos da esa esencia. El logos entonces estaría dentro del ser humano desde el momento de la concepción, desde ese Así instante, es, donde el así espermatozoide es. fecunda el óvulo, el logos ya está Sí, ahí, en esa esencia. está en la información, o sea, somos información. Fíjate, ¿ah? Eso va de la mano con muchos teorías científicas, especialmente la del universo holográfico. El universo holográfico te dice, acá ya la gente va a pensar que estoy hablando cosas de aliens, pues, ¿no? Sí, Universo sí, holográfico, pero no, ¿ah? Por si acaso lo que estoy diciendo aparece en los libros de ciencia, busquen el libro El universo es una cáscara de nuez de Stephen Hawking, en donde te describe cómo sería este modelo del universo holográfico, en donde te dice que somos información escrita en la frontera del espacio-tiempo, como un holograma. Porque ¿qué es un holograma? Un holograma es información en dos dimensiones, pero que se ve como tres dimensiones. ujú, Ese es por eso que se llama universo holográfico, porque lo que te dice esta teoría es que todos somos información escrita en la frontera del espacio-tiempo, pero como un holograma la vemos en tres dimensiones. Y por lo tanto, nosotros somos información. Y eso es lo que se da en el momento de la concepción, porque los dos gametos son las únicas células del ser humano que tienen 23
eh, se me fue la palabra. Cromo- ¿Cromosomas? No, no sé. Cromosomas, gracias. 23 cromosomas en cada uno, ¿no? Mientras que todas las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas. Mm, En otras palabras, si yo te saco una célula, yo voy a encontrar toda tu información que te define a ti. Mira, te puedo sacar la célula de la punta del dedo gordo del pie y ahí voy a encontrar la información del color de tus ojos y el color de tu pelo, de tu tamaño, de tu peso, de tu color de piel. O sea, toda tu información está en cada una de las pero células, no mis deseos ni mis pensamientos. no tus deseos y tus pensamientos. Ujú, Es cierto, pero sí la información que te define ujú. como ser, excepto en los gametos que tienen 23 cromosomas cada uno. De tal manera que cuando los 23 cromosomas del hombre se unen con los de la mujer, te dan una nueva combinación de 46 cromosomas que son distintas al del padre y a de la madre. Y por lo tanto, forman un nuevo ser con una configuración de información distinta y única a la de los padres. De tal manera que si yo ese cigoto lo clono, no me va a salir ni el padre ni la madre, me va a salir el nuevo ser. Y por lo Claro, tanto ya lo podemos definir como, como una nueva persona. exacto, exacto. Ahora, quisiera, por favor, porque yo creo que todos van a estar nublados con esto de logos, porque es un Nos concepto, hemos mandado, el sí, logos es es un que concepto hemos filosófico, ajá, volado. es un concepto Ajá. filosófico interesante, un poco complejo. Por favor, explica un poco lo del logos. Trata de hacerlo un ¿Qué es el poquito, logos ajá. entonces? Es que si nosotros somos información, porque acá hay algo muy complejo y muy interesante. Si yo te estoy diciendo ahorita que somos información que está escrita en nuestro código genético y que se replica en cada una de nuestras células, entonces, si yo te hago una simulación de esa información en una computadora, o sea, imagínate que todo tu ADN, todos esos ceros y unos, porque la información, a ver, paréntesis para la gente que nos está escuchando. El lenguaje de la información es un lenguaje binario, ceros y Ujú. unos. Toda la información de tu computadora, de tu celular, de tu ADN, de donde quieras, se traduce en ceros y unos. Si esa información de tu ADN, que está escrita en ceros y unos, yo la paso a una computadora y hago una simulación de tu persona, tú serías esa simulación. O sea, a Para ver, un, ideal, para un idealista, sí. No, dime. no, o sea, no te entendí bien el ejemplo. O sea, si tú pasas toda la Ya, información de mi código genético ceros y unos a una computadora, dentro de la sí, computadora existiría una especie de avatar mío sí, que con toda tu información. física, ¿Serías tú? física está bien, lo entiendo, pero, o sea, biológica también, pero sería yo en cuanto mis deseos, mis pulsiones, mis... Ah, Esa es la cuestión. eso está en el logos. Ese, el logos es lo que nos permite leer la información, porque una simulación no lee información. Es información, pero no la lee. Nosotros somos información porque nuestro ADN pues nos permite incluso clonarnos, pero no, pero lo que lee la información es el logos. Entonces voy a explicar qué es el logos. El logos es una de esas grandes palabras en la historia de los idiomas que es casi imposible traducirla. Es como la palabra pacha en quechua, ¿no? Que también su traducción es casi imposible literalmente porque significa un montón de cosas. En griego es la palabra logos. Logos se traduce a nuestros idiomas que manejamos hoy, castellano, inglés o lo que sea, como palabra. ¿Ok? Tú ves la traducción de logos y es palabra
o estudio también, ¿no? Razón, Digamos, pues, razón, discurso, también he escuchado. pero tiene la acepción de razón, del discurso. ¿Por qué? Porque los griegos tenían una idea de palabra distinta a la nuestra. En otras palabras, a ver, fíjate, para nosotros esto es un lapicero, ¿ya? Y cuando yo digo la palabra lapicero, nos referimos al fonema, nos referimos al sonido que nosotros pronunciamos para decir lapicero. Pero para un griego no. Para un griego la palabra no era el fonema. Para un griego la palabra es la idea que tú tienes en tu cabeza para definir un objeto. Mm, Entonces, la palabra lapicero es tu imagen mental que te formas cuando escuchas lapicero. Ese es el logos. El mm, logos es lo que existe en tu mente a la hora de decir una palabra. Entonces, si yo te digo árbol, en tu cabeza se formará una imagen mental de un árbol. Eso es el logos del árbol. La imagen mental que da origen a la palabra. Y eso es propio del ser humano porque le otorga un grado de abstracción que distingue el ser del ente. Acá sí ya creo que ya me fui mm. YOLO, pero lo voy a explicar, ¿ya? Y lo bueno y lo malo también, supongo. Distingue lo bueno y Y lo lo malo, el bueno y sea lo del ente. muy bien. Para un perro sabe lo que es un árbol como ente, o sea, sabe Ujú, lo que es el árbol de la esquina donde hace pichi. Pero el otro árbol que ya no es un pino, sino es una palmera, es otro ente, ujú. que para el perro será algo totalmente distinto que el primer árbol. Pero para nosotros, la palabra árbol nos hace agrupar a todos los entes con características similares que comparte lo que es el ser del árbol. Entonces ya no es solamente el ente, sino es el conjunto de ser de todos los árboles. Eso es un grado de abstracción que nosotros tenemos por encima de los animales. Porque cuando pensamos ya en lo que es computadora o lo que es hombre o lo que es personas, podemos agrupar categorías más allá del ente puntual. Esas categorías, esas agrupaciones, es un grado de abstracción que nos permite ir más allá de lo concreto y por lo tanto nos hace pensar en abstracto. Entonces yo ya no solamente puedo decir árbol, computadora, persona, también puedo decir justicia, paz, bueno, malo. Y por eso el logos nos da la capacidad de entender el bien, el mal, la moral y los juicios de valor, cosa Discernimiento. que no Ujú. tienen los... Entonces, eso sí es, eso es lo que nos distingue de los animales y lo que nos da una esencia en ese logos distinta a la naturaleza que nos rodea y que nos permite clasificar y nos permite ordenar el cosmos y estudiarlo. Y por eso todas las ciencias son precisamente la analogía, ¿no? La embriología, la zoología, la biología, porque tenemos esa capacidad de abstraer para poder estudiar. Y eso, pues, es lo que nos define como humanos, como personas. Perfecto. ¿Con quién estás? Perfecto. No, acá ya me están diciendo que estoy volando alto. Ya, perfecto. Ya creo que el concepto de logos, espero que lo pueda entender el público.
a mí me ha quedado claro, yo ya tenía ya una idea, pero de hecho que en Ujú, la conversación se me aclara mucho más. Eh, Habiendo entendido un poco acerca de las bases o el fundamento principal de lo que sería el conservadurismo, que se ancla o se basa o se funda pues en el logos, ujú. que es esta, digamos que... Ojo, ojo. Ujú, digo, Esencialismo, ¿ah? Esencialismo se funda en el logos. Hay conservadores que no creen en el logos. Ya te dije, los materialistas. conservadores materialistas, me estás hablando. Claro, claro. Mm, O sea, el conservador, que es materialista, nato, no va a creer en el logos. Te va a decir, el logos es una propiedad emergente de la materia. Y nosotros somos materia. Y si se aferra a ese paradigma, es un conservador, porque está defendiendo su paradigma. Pero es mm, un paradigma que no reconoce logos. ujú, Entonces, los que creen en el logos serían más los esencialistas, no necesariamente conservadores. O sea, a ver, puede ser un conservador esencialista, puede ser un conservador existencialista, mm, correcto. ujú, So, no mezclaría ambos conceptos porque se puede dar de ambos lados. ya, ya. Pero en todo caso, los esencialistas que Uh -huh. esto se fundan en el logos son esencialistas intemporalmente. O sea, un esencialista Claro, no así responde a es. un tiempo específico, sino es No responde a un tiempo completamente intemporal. específico. Ajá. Siempre va a creer en una esencia, independientemente de que si sea una teoría moderna o no moderna, o tenga 1000 años, o comience a cobrar un nuevo impulso el día de hoy. O imaginemos que el día de mañana descubrimos que la conciencia no emerge de la materia y que la conciencia es un logos independiente de la materia. Ese esencialista seguirá siendo esencialista, no conservador, porque ya estaría adhiriéndose a un nuevo paradigma que el día de hoy no existe. Entonces no sería conservador, estaría yendo con la escuela que existiría en ese hipotético caso dentro de la academia y del mundo universitario, académico y científico. Entonces no sería conservador, pero seguiría siendo esencialista. Mm, perfecto. Claro, claro, clarísimo. Como tú bien señalaste, vi algún video donde criticabas a ciertos políticos de derecha que se ¿Mm? consideraban reaccionarios a la izquierda. Así es, Justamente por ahí así va es. tu reflexión, eso, ¿no? Por ahí va, por Mm, supuesto, porque eh, definir la derecha como reaccionaria es desvirtuarla totalmente. Cuando en la Revolución Francesa la derecha era más bien la que buscaba el conservar los derechos de la monarquía o los privilegios de la monarquía, mientras que la izquierda era la reaccionaria. Entonces, el decir que ahora la derecha es reaccionaria a la izquierda es quitarle sus raíces. Y eso sería lo más antitradicional del mundo. Así que se están contradiciendo con su misma esencia que predican de ser conservadores y tradicionales. exacto. Sí, 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 definitivamente. Pero, mm, a ver, a ver, a ver. Pasando digamos que a un segundo momento de esta conversación, quería preguntarte lo siguiente. ¿Tú crees que actualmente en Perú, o cuál crees que sea actualmente en Perú, digamos, el pensamiento político dominante en la práctica, en la vida? No, no, no la militancia, no las personas que salen a la calle. No. Es que en el Perú no existe un pensamiento político. No, de hecho, o sea, no como pensamiento, no como crítica al sistema, no me refiero a eso, sino que Uh -huh. en la vida cotidiana de las personas, en su, Ya, en su hacer, en sus creo quehaceres, que sí. ¿crees que Sí. responden a un conservadurismo o a un No, yo esencialismo creo que las personas son caudillistas en el Perú, a, ¿ok? O sea, a la líderes? persona sigue a un caudillo, sigue a un líder.
Y por eso es que en un momento pueden aplaudir a Odría, en otro momento pueden aplaudir a Velasco, en otro momento pueden aplaudir al Chino y en otro momento a Vizcarra, y así irán adhiriéndose al líder que mejor responda a sus expectativas o a lo que ellos consideran como un modelo de líder. Y ese modelo de líder está dado por el Inca. Pero no me refería Y tanto a eso es eso. lo que Creo que te lo planteo de otro modo. A ver, por ejemplo, acá en a ver, Cusco se nos dice que somos conservadores y tradicionales. ¿Por qué? Porque sí. nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, creemos, por ejemplo, tenemos prácticas litúrgicas, creemos en Dios, esto, Ujú. en cuestiones, Procesiones, en cuestiones, fiestas en patronales. cuestiones sexuales, por ejemplo, se suele decir que también somos pacatos digamos que no estamos pues encaminados hacia los discursos progresistas del todo, sino que más bien creemos en ciertos valores Sí, tradicionales, respeto a las mujeres, qué sé yo, no sé, todas esas cuestiones, ¿no? ajá. Entonces, en ese sentido se nos dice que somos conservadores. Por eso, por ahí lleva mi pregunta. Eso parte de nuestra vida cotidiana, no tanto de un pensamiento que queramos decir, ah, yo me uno a esta línea política o a esta otra para comenzar a discernir, sino en la vida diaria. ¿Somos conservadores los Sí, peruanos? es que bajo el uso que se suele dar a la palabra conservador, obviamente que sí. Pero como dije, de acuerdo a la definición que di al inicio, yo Ujú. creo que son más tradicionalistas, en el sentido en que son fieles creyentes de sus raíces, son muy apegados a su cultura, a la herencia de sus antepasados, por encima de un conservador que simplemente se adhiere a un paradigma en el tiempo. Yo los Mm, veo más tradicionalistas que conservadores. Pero como esa diferencia no se suele hacer en el lenguaje cotidiano, se les dice simplemente conservadores y bueno, nos quedamos con eso. claro, claro, claro. Hasta ahora no me queda claro tú a qué línea o en qué línea te identificas. Al parecer no eres conservador como había pensado. Normalmente, para no tener que hacer toda esta explicación, de hecho, este video me ayuda porque ya simplemente voy a poner el link cuando me pregunten qué eres. Mm, Yo siempre decía soy conservador, pues, ¿no? sí. Porque es lo que todo el mundo entiende. Pero en verdad, de acuerdo a lo que he hablado, no, yo no soy conservador, yo soy tradicionalista. Mm, claro, como ya lo explicaste en un comienzo, que aceptas la Ujú. historia, pero también los cambios, la hibridación Así cultural. es, así es. Perfecto, perfecto. A ver, ¿qué más? Y rescato lo más valioso de la historia. Y para mí, hasta ahora, el sistema político que mejor se adapta a la realidad del Perú es una monarquía. Así que en ese caso también me defino como Ah, monárquico. eso sí me resuena, me hace eco, porque yo entiendo la monarquía, a ver, te la planteo, la monarquía como tener una autoridad, casi Sí, como la aristocracia, ¿no? Una autoridad, un rey, no sé, algo así, sí. eh, que digamos que con unos asesores o con ciertas personas que estén en su entorno, con su corte, vayan a Sí. dirigir y a gobernar una determinada nación, un determinado territorio. Pero ellos, este Ujú. gobernante no sería pues elegido así democráticamente por votación ni No, nada de eso. ¿Cómo, cómo, depende, cómo aparece? ¿De dónde aparece o cómo sería? No entiendo. depende. Fíjate que, por ejemplo, si nos remontamos al Sacro Imperio Romano Germánico, los príncipes electores elegían al emperador. El día de hoy, por eso era una monarquía compuesta. El día de hoy en Malasia existen elecciones para elegir al rey. O sea, existen monarquías rotativas. O sea, no Mm, existe un tipo de... Siempre que te dicen monarquía, uno ujú. piensa en la monarquía absolutista de los reyes de Francia. Claro, claro. Y eso no es verdad. Por ejemplo, podemos tomar monarquías constitucionales, como la de Inglaterra, en donde tienes a un primer ministro que es el que gobierna, ¿no? Claro. Claro. Eh, entonces, sí, pues para mí una monarquía brinda más estabilidad y mayor representación, porque algo de lo que carece el Perú
es precisamente la representación de todas las culturas que tiene y todas las etnias, ¿no? Que se quejan de eso, que dicen, a mí no me llega el Estado, yo no me siento representado por el Estado. Pero si tienes una monarquía, tú puedes tener, justamente como decías, debajo de esa monarquía, a una especie de curaca o una especie de rey o noble que sea el que represente a los huancas, a los aymaras, a los ayánicas, a los chachapoyas, que entre todos ellos formen una especie de consejo e incluso que entre ellos se elija al rey. O sea, no es necesariamente que tengo que poner a una persona y que su hijo y que su dinastía va a gobernar para siempre. No, yo puedo armar un consejo con los distintos reyes o curacas de cada uno de las etnias y regiones del Perú, que nombren a su representante y que este consejo elija un rey. Y puede ser por un tiempo, o de repente hasta que se muere, y cuando se muera eligen a un sucesor, o de repente por una cantidad de años, y después de esa cantidad de años se elija a otro. Entonces sería un consejo el que escoja a ese Sí, rey, un consejo. sí, sí. Mm, ya, ya, Y ya, ya. tendrías a todo el Perú representado. O sea, ahí ya no te pueden decir los aymaras, que dicen, no, yo no me siento peruano porque el Estado peruano nunca ha llegado a nosotros, que ahora lo dicen con razón, ¿no? O los ayánicas, o los huancas, que digan, no, nosotros estamos excluidos del Estado porque no reconoce la nación huanca. No, ahí cada uno de ellos tendría un representante en el consejo de donde saldría el rey. ¿Para qué sirve el rey? Me van a decir muchos. No, es que vas a mantener ahí una serie de parásitos. Tradicionalmente, el rey es el balance entre precisamente la burguesía o la aristocracia que mencionabas con el pueblo. Mira, la monarquía forma una especie de triángulo en donde un vértice tiene al rey, al otro tiene a la aristocracia o la burguesía y el otro tiene al pueblo. Cada fuerza va a jalar hacia su lado. El rey jala hacia el absolutismo o la autocracia. La burguesía jala hacia el mercantilismo, hacia el capitalismo salvaje, hacia el neoliberalismo. Y el pueblo jala hacia el populismo y hacia la demagogia. Las tres fuerzas tienen que estar balanceadas para que no se convierta en un régimen tiránico autoritario, un régimen mercantilista y de capitalismo salvaje, o un régimen populista o demagogo. Cada una de las fuerzas hace un equilibrio para que el sistema no caiga en cualquiera de estos tres casos. Si tú quitas la figura del rey, lo que vas a tener es una dicotomía, un permanente enfrentamiento entre el mercantilismo puro y salvaje, donde todo se compra y todo se vende, y un populismo y una demagogia en donde se toman medidas que son muy populares, pero que a largo plazo son perjudiciales. Y esa es la dicotomía que tenemos el día de hoy. Ese es el enfrentamiento permanente que tenemos hoy entre líderes populistas que piden pues que se regale todo y entre empresarios que quieren que todo se compre, todo se venda e implantar un mercantilismo salvaje. Y Oye, para salir de esta dicotomía se necesita, creo yo, esa tercera pasa que le dé estabilidad que solo la da la monarquía. que el Estado no puede, porque Y que el Estado no lo... se supone que el Estado es esa tercera figura, ¿no? Entre mercado, pueblo, Pero el Estado. Estado termina inclinándose hacia el uno o hacia el otro, depende de quién llegue a la presidencia. Yo creo Si que llega a la presidencia un candidato de derecha, va a apoyar a los los empresarios, al empresarios. mercantilismo, al liberalismo. Y si llega un candidato de izquierda, va a convertir en un populismo con una inflación salvaje en donde destruye la economía del país. Yo entendería lo del rey
como una figura simbólica, en el sentido de que una determinada etnia o población puede sentirse identificado con una figura monárquica, con un rey, ¿no? Y te identificas simbólicamente con él. Diferente de la Y que figura... además preserve su cultura, que es lo que el día de hoy falta. Porque di- el día de hoy su reclamo es, no están cuidando nuestra cultura, nuestro patrimonio, y precisamente esa era la figura del rey, es cuidar la identidad de la nación. ¿Y cuál es el problema del Perú el día de hoy? Que no encontramos una identidad clara. Entonces, lo, lo ahí di- tienes tu respuesta. lo difícil sería cómo escoger a esa persona que represente realmente a esa población, a esa Sí, etnia. es verdad, pero como dijo Flores Galindo, todavía estamos esperando al Inca. Y yo creo que entre los candidatos, pues debe tener esa autoridad que el Inca mantiene hasta el día de hoy. A mí o sea, lo que me planteas me interesa mucho. O sea, me interesa Ujú. porque me suena bien, me suena interesante como propuesta. La cuestión es que me resulta un poco difícil Sí, totalmente. pensar en poder llegar ahí por toda la, digamos que, la trampa político, legal, social en la que vivimos. eh, Así es. Ese, Estoy de sí, acuerdo. sí, sí. Suena bien utópico, ¿no? Ujú. Suena bien, pero parece, no me gustaría, obviamente, pero parece que nuestro sistema político va al colapso. O sea, no nos ponemos de acuerdo. Y en el momento que colapse, vamos a buscar una alternativa. No me gustaría que esa alternativa sea una autocracia, una dictadura militar de un caudillo que diga yo voy a arreglar el Perú porque eso lo hemos tenido por 200 años y nunca ha funcionado. Y tendría la esperanza de que cuando nuestro sistema político colapse, comencemos a mirar hacia esta alternativa que creo que sería mucho más próspera y pacífica que el tener pues un dictador que imponga la ley a mano dura, ¿no? Perfecto, Rafael. Creo que están quedando claros los puntos. Vamos a pasar a un último punto que espero que te voy a quitar tal vez unos 20, 30 minutos más, en el cual tal vez vamos a discutir un poco. Pero bueno, también para eso está la conversación. A ver, esto de, digamos, las propuestas contemporáneas, progres, con cuestión a, qué sé yo, a la familia, a la sexualidad, al aborto, etcétera. eh, ¿Cuál es tu posición frente a, a este tipo de manifestaciones? Y que también lo expliques un poco en relación con el posmodernismo, porque como bien señalaste en un comienzo, hay diferencias y hay similitudes, pero por lo general se tiende a pensar que son lo mismo, que posmodernidad filosófica y movimientos progreso son lo mismo. Entonces, no sé, Claro, coméntanos. mira, eh, el posmodernismo tiene las características, o sea, junta distintas escuelas que se caracterizan por el existencialismo por un lado, el relativismo moral por el otro, y la deconstrucción sería una tercera pata del posmodernismo, ¿no? El existencialismo niega la esencia del hombre, o más bien te dice que la esencia es producto de la experiencia, ¿no? Ujú, Entonces, primero hago y luego soy. Por lo tanto, el ser humano se construye a sí mismo, según el existencialismo. Y si se construye, también se puede deconstruir, ujú, ¿correcto? ujú, Entonces, ujú. si nuestra identidad, si nuestra esencia es un constructo, es simplemente producto de la construcción social, con la misma facultad yo puedo deconstruirla y rearmarla de cualquier manera. Y eso es la base para todas estas corrientes de género y también para lo que, bueno, no puedo decir la palabra porque YouTube nos veta, Ahí. pero Un ¿cómo, eufemismo, cómo llamarlo? un eufemismo o en largo, ¿no? No sé, en oración.
Eh, A ver, vamos a llamarlo como el asesinato del niño en el vientre de la madre. ya, ya, ¿Correcto? ya, ya. Mira, si tú no tienes una esencia, si tú te construyes a ti mismo, obviamente no existes en el momento de la concepción. O como Defin- dicen Claro, claro. las los defensores de todo esto, ¿no? Los pañuelos verdes, Ujú. tú eres pues solamente una célula y no tienes una identidad o una identidad de ser hasta que te construyas a ti mismo, que eso, bueno, incluso pues eso ya vendría a ser cuando tengas uso de conciencia, ni siquiera cuando has nacido, ¿no? Exacto, discúlpeme, porque digamos que el pensamiento postmoderno, francés sobre todo, piensa que la subjetividad ingresa en el cuerpo del niño, esto es del psicoanálisis y todo, a partir de una, no sé, pues año y medio, 2 años, cuando ya comienza a hablar, cuando el niño comienza a Así emitir un es, discurso y decir, papá, claro, papá, mamá, así es, ¿no? ahí recién podemos hablar de un sujeto. Claro, Ujú. entonces hasta antes que haga eso yo bien podría eliminarlo Claro, o y sea, no sería en términos, moralmente, En, ¿no? te- No en te- o sería algo sea, criticable en o... términos políticos, o sea, Ajá, podríamos decir como, o sea, podríamos decir, ¿no? El sujeto comienza a los 2 años, entonces recién lo concibimos como entidad político, legal, una persona. Entonces, antes de eso podemos hacer lo que sea, porque no, así es, claro, sí, se entiende, se entiende. porque no es un derecho, Ujú. ¿no? Entonces, eso es producto de todas estas escuelas filosóficas que ya incluso caen en un delirio. Eh, y lo mismo sucede con la sexualidad, ¿no? O sea, tú eres hombre porque la sociedad te ha enseñado a ser hombre. Y por lo tanto, si tú desaprendes esto, tú puedes aprender a ser mujer o a ser hombre y mujer o a ser género fluido o que un día te sientas hombre y el otro día mujer, porque eso tú lo construyes y lo deconstruyes a tu gusto y a tu manera. Pero ese es producto de el existencialismo que niega la esencia del ser o te da una esencia basada en la experiencia, en la deconstrucción que te dice que tú puedes construir y deconstruir tu identidad de acuerdo también al existencialismo, y el relativismo moral, que te dice que nadie tiene una verdad absoluta y que la moral es subjetiva y depende de cada uno. Obviamente yo no soy existencialista, yo soy esencialista, ya lo he explicado, que considero que el ser proviene desde el momento de que la información te define para el resto de tu vida, desde el momento de la concepción, y por lo tanto tú eres desde el momento en que esos cromosomas se juntan y forman tus 46 cromosomas que te van a definir. Ese es el momento en que comienza el ser. Y por lo tanto, cualquier cosa que hagas a partir de ahí en contra de su integridad es atentar contra el ser humano. Así que, y de la misma manera, esa información va a definir tu biología, va a definir la forma de tu cerebro, va a definir tus órganos sexuales y eso no se puede deconstruir. Eso ya está determinado por una naturaleza. Y por lo tanto, pues cualquier cosa que atente contra eso es antinatural, ¿no? Bajo mi forma, mi concepción, que es esencialista y que difiere con lo que es el existencialismo, la deconstrucción y el relativismo moral, obviamente por las razones que ya expliqué de logos, la ley natural y muchas otras cosas más, pues, ¿no? Que me demoraría bastante en explicar. No, ya lo explicaste y quedó claro, creo. Ajá. Eh, Claro. Ahora los progres. Como Uh -huh. militancia, ¿no? Como la gente que sale con las pancartas a las calles, tú les preguntas, o sea, ellos te hablan de deconstrucción, género fluido, diversidad sexual, pero en realidad no han leído estos autores. O tú crees realmente que esas 1000 personas que están en las No, calles gritando, alguno de ellos haya para nada. podido leer a estos autores? Para nada. Yo creo que ni siquiera el 1% de ellos ha leído a Foucault, pero de alguna manera te dicen lo que dice Foucault con puntos y comas. Y es que el día de hoy ya los mensajes de los filósofos, y eso no sucede de hoy, los mensajes de los filósofos son las escuelas filosóficas
se, por ósmosis, se permean en la sociedad. Yo puedo leer una obra de arte, un libro, incluso una sinfonía, una canción que esté inspirada en una escuela filosófica. Y sin haber leído al filósofo, yo voy a asumir su pensamiento. Entonces, podemos acceder al pensamiento de estos filósofos a través de las películas, de la televisión, de los artistas, de los influencers que emiten una opinión y dicen, mira, yo creo que la persona se puede construir o deconstruir como le dé la gana. Y de repente, nunca han leído a Derrida, pero el que escribió eso va a llegar a 1 millón de personas que básicamente están repitiendo a Derrida, pero que simplemente lo dijo un artista, lo dijo un influencer, lo pusieron en un mensaje de Instagram o en un video de YouTube o en un post de Twitter. Entonces, al final el pensamiento filosófico termina llegando a la sociedad, aunque no hayas leído. Lo mismo sucede con los marxistas. La gran mayoría de marxistas no han leído a Marx, pero de repente han tenido un profesor marxista que sí lo leyó, o por ahí fueron pues a una charla, o fueron pues a un sindicato, y les llegó el mensaje de una u otra manera. O de repente, pues no sé, escucharon una canción de la época, ¿no? No sé, escucharon Bella Ciao, ¿no? O la trova, ¿no? La trova en general, que sin darte La trova cuenta en general, penetra en ti las letras así es, y va calando en tu pensamiento y todo. En el marxismo así es. yo lo entiendo porque tiene cuánto, tal vez 180, casi 200 años, no sé, Sí, de tradición, pero el pensamiento postmoderno es muy actual. Actual digo es porque muy actual, son 40, 50 pero años, ¿no? ha tenido la ventaja de las comunicaciones, específicamente a partir de mayo del 68. Mayo del 68 se dice que fue el punto, la victoria del progresismo. Estas revueltas en Francia, bajo el famoso lema prohibido prohibir, Ujú. y que trajo la liberación sexual, y que vino acompañado después por todo el movimiento hippie. Lo recordarás. Bueno, Ujú. no tienes la edad, pero No, lo definitivamente. conoces. Obviamente lo conozco. Lo conoces y tú ves los videos de lo que se vivía en Woodstock y básicamente es eso, ¿no? Woodstock, ok, que de repente tuvo una música genial y a mí también me gustan los artistas que tocaron ahí, pero el espíritu que se vivía era el de prohibido prohibir, ¿no? El de tú decides tu verdad, tú decides lo que quieres hacer. Y eso pues es lo que nos ha llegado hasta el día de hoy. Ya, lo que yo te puedo decirte es que hay una división, una ruptura entre el pensamiento postmoderno y el movimiento, y los movimientos progresistas, pues son los mismos postmodernos, sobre todo los más actuales, ¿no? Los que critican de manera pues, ácida, fuerte a los movimientos progres. Los que critican, Perdón, los que sí, es critican, que ya no me queda mucho tiempo, perdón. ya. 10 minutos y cerramos, ¿ya? ¿Está bien? 5, Ya. Ya, solamente esto, ¿no? 5, por Ya, favor, cinco, sí. cinco, ya, esta reflexión, esta Ajá. reflexión. El hecho de que justamente, digamos, ciertas autoras más contemporáneas, autores, como por ejemplo Beatriz Preciado, ¿no? Que es seguidora de Foucault y todo esto, que critica pues de manera poderosa a los movimientos feministas o LGTBIQ. Eh, Sí, tienes razón. Porque, por ejemplo, cuando apareció esto de ella critica las píldoras anticonceptivas. ¿Por qué? Y se supone que las píldoras anticonceptivas han pues emancipado a la mujer en términos sexuales y todo eso, pero ella señala digamos que pone el lente, la lupa ahí, su percepción más aguda, y si nos damos cuenta, las pastillas anticonceptivas tienen dentro de sus componentes varios elementos Ujú.
que son cosméticos, de índole cosmética, o sea, que las hacen más guapas, etcétera. Además de eso, suprimen y quitan los niveles de testosterona a las mujeres. O sea, si ya de por sí la mujer tiene un poco de testosterona, tiene testosterona, pero en menores niveles que el varón, con un suministro constante de pastillas anticonceptivas, lo que se hace es rebajar o achatar o aplanar su testosterona. Y se sabe que la testosterona, pues, es una hormona esencial para que de repente seas más competitivo, más Sí, fuerte y todo eso. Y cosas así, ¿no? Ese tipo de críticas del mira, mismo posmodernismo al lo que, progresismo. sí, lo que se está dando es lo que te dije al inicio del video, que ya muchos posmodernistas se están volviendo conservadores. Y eso pasa con las feministas de primera y segunda ola, ¿ok? Mm, Porque ya tiene sus diferencias con el feminismo de la tercera ola o incluso con los movimientos LGTB, que ese es el caso que tú puedes ver en J.K. Rowling, que se ha ganado un tremendo lío, la autora de Harry Potter, se ha ganado un tremendo lío porque dice que los movimientos LGTBI atentan contra la identidad de la mujer, porque claro, deconstruyen también la identidad de la mujer. Y ella, feminista clásica, eso lo ve como dañino en contra de la mujer. Y uno dice, oye, pero tú no eras progresista, tú no estabas a favor de la inclusión, pero ahí está que las nuevas escuelas ya están marcando una distancia de escuelas de progresismo más clásicos, específicamente feminismo. Y las feministas de primera, de segunda ola, se están volviendo, se van a volver todavía más las nuevas conservadoras. mm. Porque el conservadurismo es defender tu paradigma en el tiempo. Así que ahí ya estábamos viendo este quiebre que expliqué al inicio del video. Claro, que todas las corrientes de pensamiento tienden a volverse conservadores en algún momento. Sí, Ajá. sí, eso sí quedó claro. Bueno, creo que te están solicitando por ahí, en tu entorno, Sí, y ya tienes que hacer tus cosas. así Gracias, es. gracias, Rafael. Pero ha sido un Sí, sí, sí. tremendo gusto estar aquí contigo en esta entrevista, la he disfrutado mucho. Y pues, si quieren saber más, conversar acerca de estos temas, también temas históricos, no se olviden de visitar mi canal de Capitán Perú, que me pueden encontrar en Facebook como Capitán Perú, en YouTube también como Capitán Perú, en Instagram como Capitán Peruano y en Twitter como Capitán Peruano. Estupendo, Rafael, Capitán Perú, un gusto tenerte acá. Y definitivamente conversaremos en otra oportunidad, con algún otro tema. Buenísimo. Nos Gracias, vemos. Rafael. Nos vemos. Cuídate. A ti. Chao, chao.